Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a elaborar el diseño para la fabricación de una cómoda de 5 cajones. Como vemos en la imagen, esta cómoda tiene una altura de 1260 milímetros, un ancho de 700 milímetros y una profundidad de 420 milímetros. También, como vemos en la imagen, los laterales se encuentran desplazados desde la izquierda y desde la derecha 10 milímetros hacia adentro. De igual manera, los cajones se encuentran desplazados desde la parte frontal 10 milímetros hacia adentro. Para que no haya roce entre cajón y los laterales, estos estarán separados por un espacio de 3 milímetros. Y en la parte posterior cubriremos nuestra cómoda con una plancha de MDF de 3 milímetros. Y además, para darle consistencia a nuestra cómoda, utilizaremos dos amarres, los cuales tienen las siguientes medidas: 644 milímetros de largo por 100 milímetros de ancho. Ahora que ya conocemos las características que tendrá nuestra cómoda de 5 cajones, vamos a SketchUp para comenzar su diseño. Ahora que estamos en SketchUp, empezamos dibujando un rectángulo. Y este rectángulo tendrá un largo de 700 milímetros por un ancho de 420 milímetros. Una vez hecho esto, le damos una altura de 1260 milímetros con la herramienta empujar, girar. ¿Listo? Convertimos este objeto en un componente y le damos el nombre de cubo. Vamos a verificar si las medidas son correctas, ya que, como he dicho siempre, este cubo representa el área que va a ocupar, en este caso, la cómoda que vamos a diseñar. Entonces, con la herramienta de acotación, verificamos si la altura es de 1260 milímetros. Verificamos si el ancho es de 700 milímetros y verificamos si su profundidad es de 420 milímetros. Entonces, sí hemos dibujado el cubo con las medidas correctas. Entonces, una vez verificado esto, vamos a empezar dibujando el tablero superior. Y con la herramienta rectángulo, dibujamos un rectángulo y a este le damos un espesor de 18 milímetros. Lo seleccionamos y creamos un componente al cual le daremos el nombre de tablero superior. Listo. Ahora vamos a crear los laterales. De igual manera, con la herramienta rectángulo, dibujamos el rectángulo y le damos el espesor de 18 milímetros. Y nuevamente creamos un componente. En este caso se va a llamar laterales. Para avanzar nuestro trabajo, lo que vamos a hacer es hacer una copia de este lateral y lo colocamos a la derecha. Luego, como vemos en la imagen, nos indica que va a tener un zócalo de una altura de 60 milímetros. Y para eso entonces vamos a hacer lo siguiente. Creamos allí un punto auxiliar a 60 milímetros. Y aquí es donde vamos a dibujar el tablero base. Y para eso vamos a ocultar el cubo. Entonces, tomando como referencia estos puntos, dibujamos el tablero base, al cual le vamos a dar también un espesor de 18 milímetros. Lo seleccionamos
y con este creamos un componente que se va a llamar tablero base. Y lo que tendríamos que hacer ahora es moverlo a su posición. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya tenemos el cuerpo, digamos, de nuestra cómoda de 5 cajones. Vamos ahora a dibujar los zócalos. ¿Ya? Entonces, con la herramienta rectángulo, nuevamente dibujamos un rectángulo utilizando como referencia estos puntos. Y luego con la herramienta empujar y tirar le damos un espesor de 18 milímetros. Lo seleccionamos y creamos el componente que en este caso se va a llamar zócalo. Estoy escribiendo más zócalo. Y creamos. Y luego lo colocamos en su posición. Allí. Lo mismo vamos a hacer para la parte posterior. Vamos a copiar este zócalo y lo vamos a poner en esta posición. Listo, entonces ya tenemos los zócalos, tablero base, los laterales y el tablero superior. Lo que vamos a hacer a continuación es crear las ranuras para poder colocar el tablero de MDF de 3 milímetros. Entonces, como hemos visto en videos anteriores, procedemos de la siguiente manera. Creamos líneas guías que en este caso van a ir desde este borde hacia adentro 18 milímetros. Otra línea guía que va a ir hacia adentro a 22 milímetros y desde este borde hacia arriba vamos a dibujar una guía que va a ir a los 8 milímetros. Con la herramienta rectángulo dibujamos un rectángulo y con la herramienta empujar y tirar creamos la ranura. Como en este caso el tablero superior tiene un ancho de 700 milímetros, le puedo poner 700 milímetros u 800 acá para que la ranura se dibuje de un lado hasta el otro lado, así como se ve en el diseño. Listo, una vez terminado esto, borramos las guías porque ya no las necesitamos y trabajamos un poco más en limpio, digamos de esa manera. ¿Listo? Entonces ya tenemos la ranura del tablero superior. Ahora lo que vamos a hacer es la ranura del tablero base. Y para esto vamos a ocultar este lateral y hacemos lo mismo, ¿no? Doble clic. Damos líneas guías a 18, a 22 y desde este borde hacia abajo 8 milímetros. Y con un rectángulo o con la herramienta rectángulo creamos la ranura. Entonces con la herramienta empujar y tirar terminamos la ranura. Vamos a ponerle 800 también para que vaya de un lado al otro del tablero. Borramos las guías, ya no las vamos a utilizar. Y salimos del modo de edición. Entonces vamos a hacer lo mismo para el tablero, para los laterales. ¿Ya? Entonces ocultamos el tablero superior y aquí vamos a proceder de la siguiente manera. Hacemos doble clic, damos las líneas guías 18, 22 y 8 y con la herramienta rectángulo y luego con la herramienta empujar y tirar creamos la ranura. Vamos a poner 2500 para que vaya de un lado al otro y borramos guía. Listo. Entonces, como este tablero es una copia de este,
Ya vemos que se ha dibujado la ranura también allí. Entonces vamos a aprovechar esa característica que tiene, y lo único que tendríamos que hacer es voltear este tablero siguiendo como base el eje rojo. Entonces seleccionamos el tablero, hacemos clic con el botón derecho, previa selección de la herramienta selección, botón derecho, y seleccionamos acá dar la vuelta, pero en este caso siguiendo el eje rojo, y de esta manera va a voltearse el tablero. ¿Listo? Volvemos a visualizar nuestro tablero superior, y acá yo he cometido un pequeño error. Lo que tendríamos que haber hecho primero es desplazar los laterales hacia adentro y luego dibujar el tablero base y los zócalos. Pero bueno, vamos a solucionarlo rápidamente. Entonces, primero vamos a desplazar los laterales hacia adentro, 10 milímetros. Entonces, con la herramienta mover, desplazamos hacia adentro y escribimos 10. Listo. Vamos a hacer lo mismo con este lateral. Seleccionamos y con la herramienta mover lo desplazamos hacia la izquierda 10 milímetros. ¿Listo? Entonces, ya que tenemos hecho esto, poniendo que hayan cometido ese error, miren, ve, acá sucedió eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fácilmente vamos a hacer lo siguiente: ocultamos los laterales, en este caso este lateral primero, seleccionamos tablero base, el zócalo de la parte posterior y el zócalo de la parte anterior, y con la herramienta de Freehand Scale nos posicionamos aquí y a esta medida le restamos 10 milímetros. ¿Ya? Y vamos a volver a ver el lateral. Perdón, no le resté 10 milímetros, le resté 1, creo. Entonces vamos a restarle bien los 10 milímetros. Vamos a ocultar el lateral. ¿Ya? Los oculté todos. Seleccionamos y con la herramienta de Freehand Scale, ya que le resté solamente 1, ahora le voy a restar 9, menos 9. Listo, y volvemos a visualizar los laterales y vamos a ver que coinciden perfectamente. Listo, ahora acá no vamos a cometer ese error, vamos a seleccionar bien y a restar bien. Ya, entonces nuevamente seleccionamos tablero base y zócalos. Con la herramienta de Freehand Scale, allí presionamos Tab y le restamos menos 10. Bien, listo. Si visualizamos el lateral, vemos que ahora sí coinciden correctamente. ¿Listo? Entonces ya tenemos solucionado ese problema, y lo que nos restaría por hacer sería dibujar el tablero que va a cubrir la parte posterior de nuestra cómoda, y en este caso es un tablero de MDF de 3 milímetros. Y entonces yo voy a dibujarlo de esta manera, desde este punto, y luego le doy un espesor de 3 milímetros. Lo selecciono y creo un componente con este objeto y le pongo el nombre fondo. Listo. Luego le voy a dar los 7 milímetros, o le voy a aumentar 7 milímetros acá para que encaje en la ranura. Para eso le pongo más 7. ¿No? Lo mismo voy a hacer para este lado, ¿no? Más 7 y luego para este lado, así. Le ponemos, vamos, Tab, más 7, y en la parte inferior procedemos de la misma forma. Hasta allí presionamos la tecla Tab y le agregamos 7 milímetros. Listo, entonces ya tenemos nuestro tablero
con los 7 milímetros más, los cuales van a servir para que encaje en la ranura, ¿no? En esta ranura. Entonces lo que vamos a hacer ahora es moverlo hacia adentro. Entonces yo voy a utilizar la herramienta mover y lo voy a mover 21 milímetros hacia adentro, así, en esta dirección. Ahí le vamos a poner 21. Entonces ahí vemos que ha encajado perfectamente en la ranura en nuestro tablero de MDF. Si ocultamos el tablero superior, vamos a ver que ha encajado ahí. Encajado en la ranura. De igual manera en esta ranura. ¿Ya? Si visualizamos, visualizamos, claro, el tablero superior y ocultamos un lateral, también vamos a ver que el tablero de MDF de 3 milímetros ha encajado también en las ranuras de la parte superior y de la parte inferior. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro mueble con el tablero de MDF que va a cubrir su parte posterior. Ahora vamos a dibujar los amarres y vamos a ponerle dos amarres, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, ¿no? Y entonces para eso utilizamos la herramienta rectángulo, que va a ir hasta aquí y va a tener una altura de 100 milímetros. De largo va a ser 644 por 100 de ancho. ¿Listo? Entonces dibujamos, le damos el espesor de 18 milímetros y creamos un componente con este que se va a llamar amarres. Listo. Lo ponemos en su lugar allí y luego hacemos una copia de este y lo colocamos en la parte inferior. Entonces con la herramienta mover hacemos una copia, la tecla control, y lo colocamos o lo dejamos en su posición. ¿Listo? Entonces ya tenemos el mueble. Lo que quedaría a continuación sería dibujar los cajones.